Vol- Ok, entonces, respondiendo a la pregunta de Aparicio, ¿no? Pongamos que nos piden que hagamos una carretera así, ¿no? Esto he visto desde planta, ¿no? Si yo agarro y hago un corte acá, ¿no? Voy a poder ver de que el terreno es así. Y me dicen que quiere que a esta altura, por lo que han llevado carreteras uno, ¿ya? Va a estar algo que se llama, bueno, esta es la rasante, ¿ya? Y esta va a ser la subyacente. Entonces, ¿qué es mi rasante? Vamos a hacerlo con color rosado. La rasante va a ser más o menos el punto medio de mi carretera, ¿ya? Donde me separa un carril del otro, ese es mi rasante, ¿ya? La inclinación que se da acá se llama pendiente por bombeo, ¿no? O bombeo, que me es la inclinación que me da para que cuando llueva el agua se vaya a un lado. Y aquí viene la canaleta, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como cordones. Bien, debajo de la rasante, ¿ya? Está todo esto que se llama subrasante, ¿sí? Ahí está la subrasante. Debajo de eso, la subrasante sería esto de acá. La subrasante está hecho de un material llamado capa base, ¿ya? Debajo de eso, ahí está, subrasante. Así se llama toda la franja verde, se llama subrasante y este es el material. Material. Debajo de la subrasante está la capa un poco más grande, ¿ya? Esto se denomina subrasante, capa base. Esta es la subbase, ¿ya? Y esto es un material más, suelo fino, ¿ya? Y más abajo está el terreno natural. Terreno natural. Cada que nosotros vamos a hacer una carretera, ¿ya? Mayormente aquí está el terreno natural y aquí está lo que queremos construir. O sea, hay una elevación. Esa elevación aquí en las calles de Santa Cruz, cuando ustedes han visto que pavimentan, es insignificante. Más bien raspan el suelo, raspan el terreno natural y sobre el terreno natural hacen. Cuando vamos a carreteras grandes, de tipo A, tipo B, o sea, carreteras como doble vía Cotoca, digamos, ¿no? Esas carreteras han sido levantadas sobre el terreno natural. Cuando vamos a Pailón, ¿alguien ha ido a Pailón alguna vez? Se ha parado ahí antes de cruzar el puente. Van a ver de que las casas están más abajo y la carretera está más arriba, ¿no? O sea, aquí está la carretera y las casas están aquí, digamos, ¿no? Aquí hay una casita, aquí hay una vende coca, ¿no? Aquí hay una vende pescado, allá está el foco azul, bueno, ya. La cosa es de que hay una diferencia de altura, ¿correcto? Todo esto, suelo fino, capa base, esto lo que está con rosado es hormigón, el hormigón armado, ¿ya? Todo eso se le llama paquete estructural de carretera, ¿ya? Y todo ese suelo es colocado in situ, colocado. ¿Qué quiere decir que es colocado? Que yo voy a comprar suelo o voy a buscar por aquí y hay una montañita de tierra y de aquí con máquinas voy, lleno las volquetas y las llevo a los diferentes puntos. Mayormente el suelo es homogéneo, mayormente.
¿Qué quiere decir homogéneo? Auxiliar. Esto mayormente se hace para evitar la filtración de agua, o sea, para evitar la humedad, Sí, señor. más que todo, Claro, ¿o se no? hace para eso. Se hace para que la lluvia no te entre, digamos, ¿no? Botas el agua para afuera, ¿no? Para que no te entre ni te dañe la carretera. ¿Ya? Ahora, cuando yo me refiero, esto de aquí, ir a, a un cerro, a una montaña de tierra, se llama cantera, si no me equivoco, no es cantera el nombre. Banco de préstamo, ese es el nombre. Este es un banco de préstamo, ¿ya? Cuando me refiero a un banco de préstamo, quiere decir voy a ir a un lugar donde me voy a sacar material y no le voy a devolver. Banco de préstamo es un lugar de cerca donde pillo material y mayormente ese material es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que yo agarro, veo este suelo ya. Aparicio, hágame el estudio de suelo, quiero los resultados mañana. Entonces Aparicio agarra y ¿qué hace? Extrae la muestra de suelo, ve de que todo el suelo es igual, lo escarba la máquina y todo es lo mismo, ¿no? Y le mete límites, ¿no? Le mete granulometría, le saca porcentaje de humedad y ya con eso, los límites, la granulometría, me hace una clasificación de suelo el señor Aparicio. Una vez tengo la clasificación de suelo, me dice, ah, ya, este material es un A24, subgrupo 0, ¿no? Con la clasificación SUX, ASTO, ¿no? Y con la clasificación SUX, esto me salió, pucha, ¿qué suelo nos salió el otro día que sacamos A240? Un CL. ¿Ese qué era? Ya, supongamos que nos salió SM. Supongamos, ¿ya? Entonces, el señor ya tiene el tipo de clasificación de suelo. De ese punto, de este banco de préstamos de aquí, me salió A24 y SM. Con esa clasificación de suelo, yo digo, bueno, este material sí me sirve porque es bueno, es regular a bueno, entonces yo lo voy a utilizar este material para esta parte donde necesito suelo fino, para mi subbase, ¿ya? Entonces, si todo el suelo es homogéneo, o sea, si yo a grandes rasgos veo de que casi todo el suelo es el mismo, solo necesito hacer un proctor. Porque todo el material, viejo, todo el material es trasladado a la carretera y mayormente es un mismo de material. Ahora, si estamos hablando de que nosotros no tenemos tiempo para buscar el material, le decimos a los volqueteros, oye, anda, tráeme material. Y ellos buscan una planta y todo el material que te traen es el mismo. Entonces, vos cuando haces el estudio ya ves de que el material es el mismo, le vas metiendo y haces un productor. Ahora, si un día un volquetero te dice, se acabó el material donde traje, pero ya traje este otro, ya es un material más café, entonces vos le repetís todo esto, ensayo límite, granulometría, humedad, clasificás el suelo, tenés la clasificación de suelo y le haces un segundo proctor, entonces un proctor para ese nuevo material. ¿Ya? Y ya con el proctor ya sabes hasta dónde vas a compactar el suelo. Y luego lo metes, o sea, vas a tener una franja, quizás que tengas un tipo de material, ¿ya? Y otra franja que ya tengas otro tipo de material, ¿sí? Y eso es solo la subbase. Luego cuando traigamos la capa base, es un material que va encima de todo, que es un solo tipo de material, que es la mezcla de arcilla, arena y grava, ¿no? Y una vez tengamos todo eso, recién viene la rasante y ya vaciamos todo lo que es esta carpeta de aquí, ¿no? Y esa es la que ustedes ya han Sí, visto, el vaciado de carretera. ¿Sí? sí. Una consulta, ¿cómo sabemos cuánto es la altura de cada capa? O sea, ¿cuánto tenemos que tener por cada capa Eso lo de van a relleno? aprender en carretera 2. Ah, ya. Eso lo van a ver ahí, ¿ya? Yo te puedo dar Ok. un estimado de 20 centímetros, 10 centímetros, pero eso depende mucho, ¿ya? De los gastos, porque mientras más gruesa es tu capa, obvio, mejor va a ser tu carretera, pero te va a salir más caro, ¿sí? Y Entonces, el nivel eso de la rasante, o sea, ¿cómo tenemos que saber qué tan arriba tiene que estar
¿También en carreteras 2? ¿O cómo la tenemos que hacer También de alta? carreteras. También lo ves en carreteras 2, porque no solamente hay carreteras en las que vos diseñás de esta forma. Esta forma es para que el agua no entre. Por ejemplo, si llueve, voy a hacerlo con celeste. Si llueve, toda el agua se va para afuera, ¿verdad? Pero hay carreteras que están diseñadas de esta forma. Que hay cerro a la izquierda, cerro a la derecha y todo el agua se concentra en la carretera. Entonces, Auxiliar, este bombeo tiene que ser más entonces, alto. perdón. Adelante. Entonces esto vendría a ser lo que en clase el ingeniero nos explicó justamente, ¿no? Yo le hablaba sobre el sillar de Cochabamba, le comenté, digamos, y él nos dijo justamente lo que está hablando ahora usted, porque ahí en el sillar supuestamente 50 centímetros era de las bases o capas base que decía yo. Entonces mucho depende del lugar al que vamos a tratar, así sería entonces, para entenderle mejor. Exacto. Sí, mucho depende del lugar para poder hacer un diseño. ¿Saben qué? Carreteras 2 es una materia muy importante, pero casi nadie la aprende como se debería. Todos se concentran en aprobar el examen, pero es muy importante, ¿ya? Yo la aprendí hasta cierta parte porque la llevé con el doctor Hurtado y la llevé en pandemia, ¿no? Pero tomás en cuenta el porcentaje de lluvias que hay, tomás en cuenta la parte geológica, tomás en cuenta varios factores que ellos ya te van a ayudar a darte una idea de qué diseño y qué grosor vas a tener en cada capa. Lo importante aquí es de que tanto la subbase como la subrasante tienen que estar bien compactadas. Mientras más compactado esté el suelo, mejor. ¿Y cómo yo puedo ver la compactación? Por medio del ensayo de Proctor. Tengo que realizar el Proctor para ver cómo se realiza esa compactación. Entonces, ¿qué es el Proctor? Alguien que me diga así, su definición, con todo lo que les he explicado. No importa si se equivoca, estamos aquí para aprender. ¿Nadie? ¿Nadie quiere punto? Es como Es un el que ensayo estudia y que nos, controla, no sé. es como un A ver, ensayo que primero nos habló un ayuda, joven y después habla Camila, ¿ya? es como un ensayo que nos ayuda a determinar la humedad exacta que necesita el suelo para alcanzar su punto máximo de densidad. Ya, está por ahí la idea. A ver, Camila, ¿qué iba a decir? Es como que el que estudia y da control de la calidad del terreno que estamos estudiando, por así decirlo, o ensayando, practicándole, haciendo en el laboratorio. Voy a ir anotando. Camila y el joven era Y Alba, Villalba, otra participación. ¿Alguien más que quiera aclarar la idea de su compañero? Está por ahí la idea, pero falta. Está bien. Se va entendiendo, eso es lo importante. ¿Nadie? ¿Cómo era que no se pudo escuchar? No sé. ¿Qué es el proctor? ¿Qué entendió usted por...? Ya, si no hablan, yo voy a ir preguntando. Isabel, ¿qué entendió usted por el ensayo de Proctor? ¿Para qué sirve? Nova Beizaga, ¿qué entendió por el ensayo de Proctor? Bueno, sí, a lo que yo entendí es de la compactación del suelo, digamos, ¿no? Y sacar las densidades del suelo. Ya, Auxiliar, Nova, sí, yo puedo responder, es que no había escuchado hace rato la pregunta. Vinieron claro. a
Adelante, Luis. En base al Proctor, podríamos dar por entendido, digamos, que justamente la compactación que se habla, pero en este caso sería la compactación ejecutada en un laboratorio para poder determinar la capacidad máxima de compactación del suelo para poder después hacerlo en el lugar, en in situ, digamos. Eso entendí yo. Más 5 puntos, Ruiz. Perfecto. Ese es el Pero ensayo lo del repetió lo que dije yo casi. Ya. Le comparto 2 puntos para Nova, 3 para mí. No, lo que pasa es que él lo dijo de manera más estética. Yo lo Bien. dije más Lo directo, importante, pues. lo importante es que se entendió, ¿ya? La idea. Ahora vamos a ver un video de cómo se realiza este ensayo, ¿sí? Para que tengamos un poco más de idea, voy a compartir este sonido. Voy a silenciar mi micrófono y disfruten.
Bueno, acabamos de ver un video donde tenemos la prueba del Proctor estándar. ¿Qué les pareció el video? ¿Se entiende un poco Interesante. mejor? Interesante, muy específico. Sí, bastante interesante. La verdad es que ese 5 puntos uno, para Camila. 3 por ese, nada más. ese uno, chicos, de las formas que se hace. Vamos nuevamente a la reglamentación, aunque esto ya lo había explicado en la anterior clase, pero bueno. Lo que vimos fue el método Proctor estándar. El método Proctor estándar está en la página 100, ¿ya? Del capítulo 5 del Brajadas. Ustedes, para ver qué tipo de Proctor van a usar, primero tienen que ver la granulometría, ¿no? Entonces van a tener que agarrar los tamices del suelo, agarrar los tamices y hacer pasar cierto porcentaje del suelo. Y la granulometría es el ensayo que me manda a ver qué método tengo, ¿ya? Por si acaso, cuando lleguen suelos 2, su auxiliar, si les toca con Mario Vega, les va a preguntar, ¿qué ensayo me determina qué tipo de Proctor utilizo? La persona que responde bien, Mario le regala 20 puntos en su primer parcial, ¿no? Esos 20 puntos me los perdí yo por boludo. Ahora, miren aquí. Para el método A, yo me fijo aquí, suelo utilizado, dice, ¿no? La porción que pasa al tamiz número 4 puede ser utilizada si el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz número 4. Vamos a suponer aquí, tamiz número 4. ¿Ya? Dice la porción que pasa del tamiz número 4 puede ser usada si el 20% o menos del peso del material, o sea, el porcentaje que pasa, prácticamente el porcentaje que pasa, puede ser usado si, si el 20% o menos del peso retenido del material se tiene acá. Si el 20% o menos del peso del material es retenido en el tamiz, o sea, si aquí tengo el 20% retenido, quiere decir de que aquí pasa un 80, ¿no? Por ciento. ¿Ya? Entonces este es el que pasa. Aquí pasó un 80% y se retuvo el 20%. Si se me retiene el 20%, el 15%, el 5%, el 8%, el 0% del material en el tamiz número 4, entonces utilizo el método A. ¿Ya? Para el método B, ay no, tenía que borrar todo. Vamos a ver el método B que me dice. ¿Ya? La porción que pasa el tamiz 9.5 debe utilizarse si el suelo es retenido en el tamiz número 4. Entonces el tamiz 9.5, yo creo que está más abajo aquí, vamos a decir 9.5 milímetros. ¿Ya? Puede usarse si el suelo retenido en el tamiz número 4 es más de 20. Entonces aquí mayor que 20, ¿ya? Y 20%, o sea, mayor igual, o menos del peso retenido en el tamiz número 5. Y aquí tiene que ser menor o igual a 20. Entonces, si aquí se me retiene un 28, pongamos, y aquí en este, aquí el retenido, ¿no? Estamos hablando del retenido. Ya, aquí ya no me interesa cuánto pasa en el tamiz número 4, ya no me interesa. Pero en el tamiz número 5 yo veo que el retenido es de 16, digamos, ¿no? Si veo que aquí es 28, 30, 40 y acá es 16 o 5 o 0 en el tamiz 9.5, entonces utilizo el método B. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no? Ahora, si me fijo el método C que me dice, porción que pasa el tamiz de 19 milímetros, otro tamiz ahora, puede utilizarse si más del 20% es retenida en el tamiz 9.5. ¿Ya?
y menos el 30% de tamiz retenido en el 19. O sea, cada vez que nosotros vamos a ver si uso el método A, el método B, el método C, tengo que ver la granulometría y en función a la granulometría, ¿ya? Decidir qué método de Proctor utilizo. Eso es lo que me dice la norma. ¿Qué es lo que pasa acá? Se pasan las normas por la nuca y ocupan cualquiera de los tres métodos. Pero no está bien. Lo correcto sería agarrar y ver la granulometría y escoger qué tipo de método. Ahora, ¿qué me define el método? El método me define el número de capas que voy a hacer mi Proctor, el número de golpes que le voy a dar al suelo, ¿ya? La altura del martillo, el peso del martillo, ¿ya? Y las dimensiones. Miren que aquí es lo mismo. Para el método A y para el método B es lo mismo. ¿Dónde cambia la cosa? En el método C. En el método C me dice son 3 capas, pero son 56 golpes. ¿Ya? El cilindro es el mismo para los 3, es correcto. El martillo también es el mismo para los 3. Pero el molde, ¿ya? El molde es diferente. Mire, el volumen del molde cambia. Estos dos son iguales, pero aquí ya es diferente. ¿Lo ven? Este molde es más grande que estos otros dos. Y el diámetro del molde también es más grande, ¿no? La altura del martillo, el martillo es el mismo, el peso del martillo es el mismo para todos, pero el número de capas es diferente acá. ¿Lo ven? Es 56 golpes, acá 25, 25. Ahora, eso es para el Proctor estándar que van a realizar las chicas cuando volvamos al laboratorio. Vamos a ¿Y ver lo vamos a hacer? Sí, las chicas van a hacer el Proctor estándar. Bueno. Ahora los hombres van a hacer el Proctor modificado. El Proctor modificado consiste en 5 capas, ¿ya? Según el tipo método A o método B, el número de golpes, ¿ya? Pero mayormente por las características del suelo casi siempre usamos el método C. 5 capas de 56 golpes, con una altura de caída de 457 milímetros, un peso de martillo del doble del que van a usar las damas, de 44.5, y un diámetro y un volumen de cilindro mucho más grande, ¿no? Entonces, para que se den una idea, aquí tengo unas gráficas, creo, de los tipos de moldes y martillos que se usan. Aquí está. Este es el martillo que usan las damas y este es el que usamos nosotros los caballeros. El que vamos a usar en laboratorio. ¿Ya? Y este es un molde chico para el Proctor chico, ¿no? Ahora el molde que nosotros vamos a usar los caballeros, el modificado, es un poco más grande. Es un poco más así, ¿no? Y claro, nosotros vamos a hacer el método C, que son 5 capas y en cada capa hay que dar 56 golpes. ¿Y cuántos puntos tenemos que hacer? 5 puntos para formar la curva, ¿ya? La curva de compactación. En este ensayo se ve la fuerza. Se ve si uno es de aguante o no. ¿Ok? Entonces, lo que han visto del procedimiento del video anterior, lo mismo es para todos. Lo único que me cambia es el tipo de equipo que yo voy a usar y los números de golpes que se van a realizar. Auxiliar, ¿y para qué patos me sirve todo este ensayo? ¿Qué gano con esto? Les explico. El ensayo consiste en que nosotros vamos a tener un peso húmedo del suelo, ¿ya? Vamos a tener un volumen, que es el volumen del cilindro. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a sacar el peso unitario. ¿Qué es el peso unitario? La división entre el peso húmedo y el volumen. Entonces ya tenemos el peso húmedo. Metemos y sacamos porcentaje de humedad del suelo. Entonces tenemos el contenido de humedad. Con el contenido de humedad usamos la ecuación clásica del peso específico seco. Y a este peso húmedo lo voy a convertir en un peso unitario seco. Y con todo eso, ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos quedan 5 minutos, ¿no? El peso unitario seco lo voy a graficar con el contenido de humedad, ¿ya? Y cuando yo grafico los puntos, voy a darme cuenta de lo siguiente. Va a haber un punto a cierta humedad que voy a tener cierta densidad. Va a haber otro punto
que como tiene mayor humedad, la densidad ha aumentado. ¿Qué quiere decir? Que el agua me permite eliminar el contenido de aire, el contenido de vacío. Va a haber otro punto donde yo voy a agarrar y tener mayor densidad. Entonces, esta recta va subiendo. Pero si yo le sigo aumentando agua, me voy a dar cuenta de que va, así como sube, empieza a bajar. O sea que ya el suelo ya va a estar saturado y como va a estar saturado va a tener tanta agua que ya no se va a poder compactar bien. Más bien al revés. Al ser un suelo súper saturado o sobresaturado, este va a empezar a fallar. ¿Me entienden? A lo que me voy. ¿Han ido alguna vez a una calle en moto o en bicicleta o en un vehículo y ha llovido fuerte y ustedes empiezan a pasar por ahí y el suelo empieza a hacerse jaboncillo y uno empieza medio a patinar, así no es en el vehículo? ¿Qué pasa con eso? Que el suelo está mezclado con arcilla y al humedecerse la arcilla se vuelve plástica, ¿no? Y un vehículo medio se desliza y se puede plantar y quedar ahí hasta el otro día. Y cuando se endura esa arcilla es dura como piedra, ¿no? Entonces, el suelo se ve afectado a la humedad. Lo mismo, cualquier otro tipo de suelo. Yo utilizo agua para encontrar una compactación o para que este Disculpe, pueda compactarse disculpe, mejor. si ese suelo que dice usted le llaman greda, creo, ¿no? Sí, greda o arcilla, es lo mismo. Ah, ya, ya. Son suelos gredosos. Ahora, el ensayo consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un terraplén, ¿ya? Para construir ahí mi pavimento. Yo necesito que este tenga la densidad máxima. Entonces yo tengo que echarle cierta cantidad de agua, pasar un rodillo y compactarlo en campo. Entonces, yo tengo que saber más o menos cuánto es la humedad óptima. A esta humedad, cuando yo hago la curva parabólica con los puntos, podrán ver de que aquí choca, 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 pero aquí no choca el punto, ¿verdad? Es porque como una regresión lineal prácticamente. Es una curva aproximada que se me da gracias a esos puntos, ¿ya? Donde se encuentra el punto máximo, ¿ya? Esa va a ser la densidad máxima de mi suelo. En este caso, 17.25 kilonewton por metro cúbico, ¿ya? Y aquí vamos a ver que es 16.3%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que aproximadamente esta va a ser la humedad que tiene que tener el suelo para llegar a esta compactación. Eso es lo que nos da en laboratorio. Cuando nosotros vamos a campo, sucede lo siguiente. Ni siquiera se mide la cantidad de agua que se echa para compactar, ¿ya? Sino que vienen los camiones, desparrama la tierra. Creo que acá está la diapositiva. ¿Dónde está? O estaba en el PDF. Aquí estaba. Un momento. Aquí. Vienen los camiones, desparraman la tierra, todo bien bonito, así ya. Una vez está desparramado y medio compactado, viene un camión cisterna o aguatero. Y ese camión tiene una persona aquí arriba, ¿ya? Los que han ido a obra pueden corroborar de que esto es así, con su sombrero. Y saca una manguera y de la manguera sale agua. Y lo desparrama indiscriminadamente, moja todo, ¿no? O sea, no medimos la cantidad de agua que se le echa en realidad. Se debería hacer, pero no lo hacemos. Una vez se moja todo eso, viene el rodillo, ¿ya? Viene el rodillo, ¿ya? Y este rodillo va ida y vuelta, varias pasadas. Una vez termina de dar varias pasadas, ¿ya? Nosotros vemos la densidad del suelo. Volvemos a conectarnos, por favor, para la última sesión. Ya estamos a menos de un minuto.